A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo reconciliamos las ofrendas del templo, esas que están ordenadas en la Torá, con el sacrificio definitivo de Yeshua? A primera vista, la verdad, parece una contradicción total. Pero, ¿y si hemos estado haciendo la pregunta equivocada desde el principio? Vamos a explorar juntos cómo estos dos pilares de la fe, en realidad, no solo pueden coexistir, sino que se iluminan el uno al otro. Todo esto empieza con una pregunta que suena muy simple, pero que, en el fondo, está cargadísima de suposiciones. Es una de esas preguntas que no están hechas para encontrar la verdad, sino más bien para forzar una elección imposible, para acorralar a la gente en un debate que parece no tener salida. Y la pregunta es esta. ¿Se cree que el sacrificio de Yeshua no es suficiente para cubrir todos nuestros pecados? Suena como una pregunta directa de fe, ¿no es cierto? Pero fíjense bien en la trampa. Si uno responde que las ofrendas todavía son necesarias, ¡zas!, parece que está negando que el Mesías es suficiente. Pero si responde que ya no son necesarias, entonces parece que contradice la Torá. El verdadero problema, entonces, no está en la respuesta que se dé, sino en la pregunta misma. Y esto es lo más importante. No es una pregunta honesta, no busca entender. Es, más bien, una trampa retórica, una falsa dicotomía que nos obliga a escoger entre dos ideas que en realidad no cuentan toda la historia. Así que, en lugar de intentar responderla y caer en el juego, vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a desarmarla pieza por pieza. Para poder desarmar esta trampa, tenemos que hacer justo lo que la pregunta evita, definir las palabras que usa. ¿A qué nos referimos realmente con suficiente? ¿Qué significa cubrir en el contexto de la Biblia? Y claro, ¿qué onda con eso de todos nuestros pecados? Vamos a clavarnos en estos 3 puntos clave. Empecemos con la palabra suficiente. ¿Suficiente para qué exactamente? ¿Cuál es el propósito? Y esto es crucial porque la Biblia nos muestra que el sistema del templo y el sacrificio de Yeshua tenían misiones muy pero muy distintas. Y aquí está la clave. Dos cosas no pueden entrar en conflicto si fueron diseñadas para resolver problemas completamente diferentes. Ahora, fíjense en el concepto de cubrir. En hebreo, la palabra es kiper. Y esto lo cambia todo. No significa nomás cancelar una deuda como a lo mejor pensaríamos. El término es muchísimo más rico. Significa purificar, restaurar el acceso a la presencia de Dios, quitar la contaminación ritual que existe dentro del pacto. O sea, es un proceso de restauración, no solo de borrón y cuenta nueva. Y por último, la frase todos nuestros pecados. La Biblia es súper específica y no pone todas las transgresiones en una sola canasta. Si asumimos que sí, estamos pasando por alto distinciones importantísimas que la misma Torá establece. De hecho, el texto bíblico distingue al menos 3 tipos de transgresión. Hatat son, digamos, los errores involuntarios, los que se cometen sin querer, y para esos había ofrendas específicas. Avón se refiere a la iniquidad, a esa culpa que trae consecuencias. Y Pesha es la rebelión, la abierta y desafiante contra Dios, que era la más grave y llevaba a la muerte o al exilio. Es vital tener estas categorías en mente, porque como vamos a ver, no todas se manejaban igual. Bueno, ahora que los términos están un poco más claros, vamos a enfocarnos en el templo. La idea general que se tiene es que el templo era básicamente una especie de matadero divino para el perdón de pecados. Pero cuando uno se echa un clavado a los datos bíblicos, la historia que sale a la luz es mucho más rica y sorprendente. Y aquí llegamos a un punto que de verdad desmonta un montón de ideas preconcebidas. La gran mayoría de las ofrendas, los korbanot, que por cierto significa acercarse, no tenían nada que ver con expiar una falta moral. Su propósito principal era otro. Era la adoración, la gratitud y la comunión. Miren, esta tabla lo resume todo de forma muy clara. La ofrenda olá era pura devoción. La shalamim era, literalmente, una comida de comunión para celebrar que había paz con Dios. Solamente la hatat se ocupaba del pecado. Y ojo, específicamente de las faltas involuntarias para purificar el espacio sagrado. La conclusión de todo esto, el templo era, antes que nada, un centro vibrante de adoración, de gratitud y de comunión, no un tribunal sombrío. Ok, entonces, si el templo ya se ocupaba de la pureza ritual y de la comunión, ¿cuál era ese problema que solo Yeshua podía resolver? Bueno, pues la respuesta nos la da el libro de Hebreos. Piénsenlo de esta manera, el sistema del templo era como un hospital. Podía tratar los síntomas, o sea, la impureza que venía por el contacto con la muerte, para que una persona pudiera volver a la vida normal de la comunidad. Pero no podía curar la enfermedad de raíz, la muerte misma. Ese era su límite. Y es aquí donde vemos el contraste con una claridad increíble. El templo administraba la relación del pacto en la vida diaria. El sacrificio de Yeshua, en cambio, se enfrentó al problema existencial de la humanidad,
la muerte, que es el resultado de la rebelión deliberada, o pesha, ese tipo de transgresión para la que, por cierto, no había ofrenda en el templo. Su misión era otra cosa, ofrecer redención y vida eterna, un propósito de una escala completamente diferente. Y si tenían funciones diferentes, entonces no son contradictorios, son complementarios. Y una de las pruebas más fuertes de esto la encontramos en lo que hicieron las personas que mejor lo entendían, los propios apóstoles, incluso después de la resurrección. A ver, hay que pensar en esto un momento. Décadas después de la resurrección, los líderes de este movimiento seguían participando en la vida del templo. En el libro de Hechos, vemos a Pedro y a Juan yendo a orar justo a la hora del sacrificio de la tarde. Vemos a Pablo apurándose para llegar a celebrar las fiestas en Jerusalén e incluso patrocinando votos que requerían ofrendas. Si el sacrificio de Yeshua hubiera anulado el templo, sus acciones simplemente no tendrían sentido. Para ellos, claramente no había ningún conflicto. Entendían que ambos sistemas operaban en armonía. Y todo esto nos permite por fin regresar a la pregunta del inicio. Pero ahora ya no estamos atrapados. Ahora tenemos las herramientas para entender qué significa realmente la palabra suficiente en todo su contexto. El sacrificio de Yeshua fue absolutamente suficiente para su propósito, vencer a la muerte y redimir de la rebelión. Y las ofrendas del templo también eran suficientes para su propósito, mantener la comunión y la pureza ritual dentro del pacto. Así que el punto crucial es este. No se trata de una solución que reemplaza a otra, sino de dos soluciones para dos problemas distintos. El templo era el sistema para mantener la santidad en la vida aquí, en la tierra. Yeshua es la solución al problema de la muerte, abriendo la puerta a la vida eterna. Uno es para el aquí y ahora, el otro es para la eternidad. Y esto nos deja con una última idea. Quizá la conversación nunca debió ser sobre si Yeshua abolió el templo, sino sobre cómo su sacrificio cumplió un propósito que el templo jamás podría haber alcanzado, llevando así el plan de redención a una dimensión completamente nueva. No es una anulación, es una culminación.